¿Qué tal, amigos de Hobby FM? Ya nos encontramos completamente en sintonía con ustedes acá desde nuestra mejorada estudio, por decirlo así, y por supuesto mejorando cada uno de los aspectos que ustedes han visto, mejorando el streaming, mejorando nuestra calidad de sonido y por supuesto mejorando nuestra programación, ampliándola por supuesto para todos los gustos que quienes nos escuchan acá en Hobby FM. Yo soy Raúl, por supuesto, y están escuchando La Guarida del Búho en esta nueva temporada, en este nuevo año fiscal, por decirlo así, en ya inicios de marzo. Y yo quería comenzar este año fiscal y aprovechando también la fecha en que estamos, en una fecha de mucha reflexión con respecto al Día de la Mujer. Quiero aprovechar la oportunidad de hablar con respecto al planeta de los simios, pero en el contexto, ¿cómo partió todo? ¿Cómo partió todo? En esta ocasión vamos a hablar en la primera parte, por supuesto, de una seguidilla de capítulos dedicados al planeta de los simios y que vamos a partir con Revolution, o Revolución, o The Rise of the Planet of the Apes, que es este reboot que se le hizo a esta clásica franquicia del cine, en donde nosotros, por supuesto, muchos las conocemos por cultura pop, no necesariamente haber visto la clásica película del año 1969, si no me equivoco, con Charlton Heston, sino que en esta oportunidad vamos a hablar sobre esta trilogía que explica cómo partió todo lo del planeta de los simios y por qué todo este tema de la revolución, de la reunión y de el por qué es evolucionar el rebelarse. Eso es como estamos como la disyuntiva con respecto de que qué es evolucionar, qué es en cierta manera, cómo revolucionarlo o cómo en cierta manera enfrentar todo lo que nosotros pensamos que estaba bien y que realmente no era así, sino que era una ilusión de orden en cierta manera y que al pasar del tiempo nos dimos cuenta de que hay que cambiar eso, pero eso obviamente no es trivial. Tenemos de fondo, de hecho, parte importante del planeta de los simios de The Rise of the Apes, que podemos verla como esta imagen icónica del puente de San Francisco, cuando los simios y César van saliendo de lo que es la civilización que nosotros conocemos a su propia civilización. Haciendo un poco de contexto, el planeta de los simios habla con respecto de cómo sería un mundo gobernado por simios y cómo se llegó ahí. En este reboot tenemos a un personaje muy particular que es César, ¿cierto? Que es un simio inteligente, y tenemos a toda la crew que permitió que César se volviera inteligente. Siendo más específico, César es es el hijo de una primate, de una simio, por supuesto, de una chimpancé, que al ser utilizado un tipo de medicamento experimental, empieza a lograr conexiones en su cerebro, de tipo neuronal, por supuesto, en donde tiene una mayor capacidad de comprensión cada vez más avanzado al pasar del tiempo. Esta droga experimental, que está bajo por digamos así, una corporación genética, es una droga que busca curar el Alzheimer. Este doctor que crea esta droga tiene un padre que tiene Alzheimer, entonces ahí está un poco la conexión, por qué su intención, por qué su apego con respecto a hacer este desarrollo tecnológico. Como siempre, la medicina llegando por default. Claro, como siempre la medicina llegando un poco a sus límites, para buscar soluciones, lo cual no es malo para nada. No es malo para nada, o sea, es la historia de la medicina moderna y la ciencia moderna. O sea, se han hecho cosas catastróficas por el bien de la ciencia, digámosle entre comillas. O sea, si tú vas a internet y tú buscas, incluso hay tops de YouTube inclusive, donde buscas como los experimentos más atormentadores, más rudos, más poco éticos, por decirlo así, están por montones. Por supuesto, en la Edad Media, en los principios de la medicina y así sucesivamente. Y este caso no es la excepción. Este caso no es la excepción, en donde está
Me da un poco de risa porque el actor que interpreta al doctor que crea esta droga es también el que hace el Duende Verde en Spider-Man. Entonces tú veis un poco al Duende Verde haciendo ciencia. Pero volviendo al tema, este doctor crea esta droga para curar el Alzheimer. Hace una prueba con una simio que es la madre de César, que es ojos claros, por decirlo como el término jerga que se utiliza en la franquicia. ¿Por qué? Porque al introducir esta droga en su cuerpo, los ojos que ella tenía se volvían más claros o entre comillas más humanos. ¿Cómo ellas encuentran que este experimento está funcionando? Es cuando hace una serie de pruebas de Torre de Babel, pruebas con ábacos y empieza a hacer seres perfectas sin equivocarse. Y ahí dice, ¿sabes qué? Le dimos palo al gato, hay que experimentar con humanos. Cuando ocurre esto, ahí ocurre toda el desastre que, por supuesto, desencadena en el planeta de los simios. Esta primate, esta chimpancé, tiene un niño, un bebé, ¿cierto? Y cuando van a mostrar a esta primate ante la directiva de la corporación que estaba desarrollando esta droga, esta simio se niega porque ellos no se habían dado cuenta que estaba embarazada de este simio que prontamente se va a llamar César, y se vuelve loca, escapa y la matan en frente de los directivos, y los directivos dicen, ¿sabéis qué? No sigamos más con esta investigación es un desastre, nos ha hecho perder un montón de plata, no sigamos más con esto. Y deciden sacrificar a todos los simios que estaban siendo utilizados para este experimento sobre primates. ¿Qué sucede? Uno de los funcionarios, que estaba a cargo, por supuesto, de los simios, ve a este pequeño primate, a este pequeño chimpancé, y no le da el cuero de sacrificarlo, porque obviamente lo sacrificaban con una droga, no era una muerte despiadada, sino que era una muerte con una inyección letal. Y no le da el cuero, sacrificó a todo el resto de los simios y solamente quedaba ese pequeño primate. Y llega el doctor encargado de la investigación y le dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer este sacrificio más con esto, estoy harto. Si quieres hacer tú algo al respecto, sacrifícalo tú. Y el encargado se va y deja al doctor con este pequeño primate. Él decide llevárselo a casa, un poco ver qué se puede hacer. Y también empieza como a cachar de que este simio también era inteligente, que había heredado los genes de su madre, la droga que había recibido su madre la había heredado él y la había filtrado de una forma mucho mejor, tanto así de que pruebas que él había experimentado con su madre, al hacerlas con este pequeño simio, lo hacía de forma perfecta. Lo cual toma la decisión este doctor de utilizar a su padre también como elemento de experimentación para ver si realmente curaba el Alzheimer. Y en primera instancia sí funcionó. El padre de este doctor era un músico prodigioso, el cual, por supuesto, con el Alzheimer se le olvidaba tocar piano, se le olvidaban muchas cosas y también se le olvidaba a su hijo la edad que tenía y todo esto. Y al otro día, al inyectarle la droga, este padre mágicamente empieza a volver a tocar el piano, lo cual significaba que se estaba regenerando su cerebro, al igual que César. De hecho, César se llama, por lo menos en este reboot, se llama así porque el padre de este doctor lo llama a él César. Así de simple. Lo ve a él como un simio inteligente y empiezan entre ellos como a tener una cierta amistad, una cierta complicidad, obviamente humano-simio. Y este simio empieza a crecer con esta crianza especial, es donde el doctor lo lleva a pasear, le hace estímulos para que él aprenda, y así un montón de circunstancias en las que César se vuelve realmente un simio muy inteligente para el común, por supuesto, de su especie. Al pasar del tiempo, César, que estaba alojado, digámoslo así, en el ático de la casa del doctor y el padre con problemas de Alzheimer, tenía una ventana donde veía el exterior y siempre existía la curiosidad de salir hacia afuera. Y
al salir hacia afuera siempre se encontraba con problemas, que lo querían echar, que lo querían sacar, porque obviamente era un animal que no podía estar merodeando por ahí. Esto hasta un cierto punto es donde este padre con Alzheimer sale de su casa y empieza a volverse regresivo la cura que fue aplicada hacia él. O sea, si él bien se recuperó el Alzheimer, después volvió con más fuerza, con un Alzheimer avanzado, con un Alzheimer agresivo, haciendo que básicamente este padre se le olvidara cómo comer, cómo hablar, cómo vivir, hasta que por supuesto él muere en su casa. En esta circunstancia, este padre sale, ve un automóvil, lo roba sin querer, sin saber lo que estaba haciendo, y por supuesto el vecino se da cuenta, oye, te está guiando mi auto. Llega César, lo defiende, golpea al vecino, le saca la mugre y le come un dedo. Y en esa circunstancia ven que César no es un chimpancé normal y hay que sacarlo de la comunidad. Lo echan de ahí y el doctor decide llevarlo a un supuesto santuario de chimpancés, lo cual es toda ¿Falsa? una falso santuario, porque tenía una fachada, por supuesto, donde ellos podían estar cómodos y todo, pero en realidad era una cárcel. Era una cárcel llena de jaulas con simios, lo cual ellos vendían a distintas industrias para hacer distintos experimentos. Van a dejar a César ahí, y César, por supuesto, sintiéndose muy triste, llega acá con la esperanza de que su dueño vuelva, su amo, por decirlo de alguna forma, y siendo que este doctor sí tenía intenciones de recuperarlo, no es posible en el corto plazo. Entonces, cuando llega, se encuentra que al final todo esto era una falsedad, lo encierran en una jaula y los meten a todos juntos a comer basura, y después cuando lo sacan todos juntos ya en su, por decirlo así, su recreo carcelario, él descubre la dinámica de los simios. Él descubre que hay un macho alfa, que hay un gorila encerrado y que la única forma de ser el líder acá era comportándose de una forma tribal con ellos. Eso obviamente él lo entiende de una forma lógica y que por supuesto los otros simios no lo entendían así, sino que simplemente por instinto. Es ahí donde César conoce a un orangután, que era un orangután de circo. Entonces este era el único que era medianamente inteligente porque manejaba lenguaje de señas, porque así se manejaba con los domadores en su circo en el cual él estaba. Y César, para quienes no lo saben, también utilizaba lenguaje de señas, que es la forma en que él se comunicaba con el doctor y con su padre adoptivo, por decirlo de alguna forma, que lo nombró César. Estos dos simios empiezan a conversar y arman una dinámica de cómo César podía estar mejor ahí donde está, y decide quitarle el mando al macho alfa de ese santuario, lo cual lo logra, y entiende que él logró ese puesto, pero todo seguía igual de macabro, llevándose a simios dormidos de sus jaulas para hacer experimentos y muchas cosas. Y él empieza a entender de que están en un postergado. Ahí empieza a reflexionar de que no hay nadie que lo ayude. No hay nadie que lo ayude. No está su dueño, no está su padre, no hay nada. No hay nada ahí. Y empieza a entender de que esto no va a cambiar si no existe una rebelión al respecto. Pero lo que estoy hablando, la rebelión es un concepto, entre comillas, humano. No es un concepto animal. Entonces, ¿cómo transmitía esto? ¿Cómo podía transmitir este sentir de rebelión hacia los otros simios con el que él vivía? Ocurre en una escena bastante simbólica. Viene este doctor que cuidó a César por mucho tiempo y le dice, ya, está todo listo. Él paga una coima al dueño del santuario para que se para llevarse a César. Le dijo, ¿sabes qué? Me estáis puro tramitando, weón. Te pago un sobre bastante suculento de $100,000, $200,000 y llega, ya, nos vamos para la casa, no tenéis que sufrir más. Y César decide quedarse ahí, pesca su jaula, la cierra y le dice que se vaya. Y
obviamente se lo dice en lenguaje de señas, no se lo dice en forma verbal. Y el doctor como que dice, ya, puta, me voy, po. Ya no hay nada que hacer. Y ahí es cuando César se frustra, empieza a entender de que tiene que comunicarse de alguna manera con estos simios para lograr algo. Y ahí es donde nace todo el nexo. Él planea una fuga, una fuga, digámoslo así, de este santuario, y va a la casa de su, digámoslo así, su ex padre o ex dueño, y roba droga, de la cual lo utilizaba en su padre, que él también tenía en su refrigerador, y la expande a todos lados, donde él estaba enjaulado. Y al otro día empieza a revisar los ojos de cada uno de los simios, y todos los ojos de esos simios eran igual de brillantes que los que él tenía. Entonces ya funcionaba completamente la droga en ellos, y ahí pudo comunicarse con ellos y hacer un poco de conciencia de qué es lo que pasaba, lo que los torturaban, de que los maltrataban, de que los utilizaban como objetos y como moneda de cambio. Es ahí cuando César decide, de cierta manera, hacerse cargo de una forma muy empírica, como decirle, sabes que yo soy el macho alfa acá y decido cambiar esto. Y ahí libera a este gorila que también era como el más fuerte, que le permitió también después escapar. Y ocurre todo lo que sería el inicio de todo. El inicio de todo, de cómo la sociedad se destruye y es gobernada por simios. Es bien interesante esto, porque cuando deciden escape de este santuario, los simios van a buscar otros simios. César sabía que había otros simios en otras partes, sin saber mucho de que existían zoológicos o que existían otros campos. Ellos van y rescatan a todos los simios que tenían disponibles en San Francisco, porque es ahí donde está. Y en este escape épico, César hace este escape al centro de conservación para transformar ese centro de conservación en su nuevo hogar. Y es ahí donde termina esta película, que es The Rise of the Planet of the Apes, o la revolución de los planetas de los simios desde el punto de vista de este reboot. Todo lo que conté es más o menos lo que es la película. Pero, ¿qué significa la película ya per se? Los simbolismos que tiene, todas las, en cierta manera, los discursos que se hablan acá tienen que ver mucho con la sociedad actual. Pensar que esta franquicia es una de las primeras que partieron en el cine moderno. O sea, estamos hablando de Charlton Heston, el protagonizó esto. Y que uno piensa de que el planeta de los simios partió de una forma muy macabra, como que los changos o los simios llegaron a gobernar a los humanos de una forma de guerra. Sino que lo que ocurrió realmente es que gracias a esta salida de los simios de acá de San Francisco, no se dieron cuenta de que este proceso de creación de esta droga provocó un virus en el cual estuvieron expuestos todas las personas que trabajaron en estos proyectos, y que estos empezaron a mutar en distintos otros virus más potentes y a contagiarse unos con los otros, y en realidad la raza humana se empieza a extinguir por la responsabilidad humana, porque este virus nació por los experimentos en simios. Y ahí, ¿quiénes quedaban? Los que eran más fuertes eran los simios. Es así de simple. No está tan alejada de la realidad tampoco. No está tan alejada de la realidad, y es, en cierta manera, los simios lo único que buscaban era un lugar que fuera su hogar, y que el resto del mundo empezó a extinguirse por la irresponsabilidad propia de generar ir más allá con respecto a la medicina, solamente por un interés corporativo, que al final era eso, encontrar la cura del Alzheimer, y esta cura del Alzheimer venderla al 1000%. Hay mucha crítica por lo menos en esta parte de la película, que es la parte 1, con respecto a la responsabilidad médica, responsabilidad científica, la corporocracia, y también con, obviamente, lo más obvio, el tema del
con cuánto uno puede experimentar, cuánto daño uno hace al investigar, cuáles son los daños colaterales y también al fin y al cabo, qué tan lejos nosotros vamos por esta búsqueda de ser inmortales. Por esta búsqueda de que pasa el tiempo, nos enfermamos, nos da cáncer, nos da Alzheimer, nos da artrosis, y que por supuesto la medicina busca curas para eso, pero ¿qué tan lejos llegamos para encontrar una cura? ¿Y qué nosotros utilizamos para, de cierta manera, volvernos, no sé, vivir 100, 200 años, 300 años? Es algo que te invita mucho a reflexionar, y acá en Planeta de los Simios, en cada escena, en cada arco, es una reflexión distinta. Si bien tenemos la excusa de que César planea toda esta revolución, pero entre medio hay un montón de reflexiones que es interesante de ver y que por supuesto la vamos a ver aquí al estilo del búho. Son las 20:28. Pausa musical. Y nos vamos, por supuesto, a una pausa. Yo creo que hablé como metralleta. Muy emocionado, por supuesto, hablando de Los Planetas de los Simios, que es una de mis franquicias favoritas. Y, por supuesto, en este nuevo inicio de Hobby FM. ¿Con qué tema nos vamos, Rob? Nos vamos con el tema que es de un artista synthwave, que es Meteor. Y que uno de los temas que vamos a poner es uno que se llama Round One. Este tema en particular viene del el disco, por supuesto, Parallel Lives. Así que, por supuesto, le voy a dar el dato de dónde pueden conseguirlo, dónde pueden escucharlo. Y si quieren algo más parecido a este tipo de música, también se los puedo recomendar a la vuelta. Acá en la guardia del... Sí, ahí sí. Me equivoco de... No importa, sí. Estamos, por supuesto, todos aprendiendo acá... cómo hacer radio todos los días. Hola, ¿cómo están, gente en casa? Aquí está, por supuesto, mi amigo José, por supuesto, mi compañero de sección, mi compañero de radio, por supuesto, y que... Tengo polera nueva, que no es tan nueva, pero es nueva. Pero es la raja. O sea, es que bueno, a mí me encanta Snoopy. Bueno, si ustedes no lo ven bien, ahí yo quiero lo verán en algún minuto. En Manchilate tenemos pronto nuevos auspiciadores, la gente de Retro Shirts, que eran los cabros que estaban en el Centro Cultural Brasil. ¿En serio? Son los mismos. Maravilloso. Entonces ellos se animaron a ser auspiciadores de mi programa y me regalaron casi 40 poleras. ¿En Entonces, serio? Yo estoy más contento que la chucha. Bueno, me compré 3. Pero qué buena. Me dije, no sé qué, weón, ¿cuánto? Por canje. Regálenme 40 boleras, pues, weón. Algo piola. Algo piola. Algo piola. Denle todo su cargamento. Entonces tengo buenas poleras freak que van a ver ahí. No, ahora. está muy bonita. De hecho, la vi y me gustó harto. Así que... Tengo una también de Charlie Brown que dice, por favor, paren de hacer hashtag, se ven huevones, pero así de manera gringa. Y Please stop the hashtag. Sí. Entonces... Muy bien. Por eso a mí me encanta la ropa de muerto, yo siempre lo he dicho. ¿La ropa de muerto por qué? Porque es ropa reutilizada, po, ¿Pero qué tiene de malo? No es que le den yo le digo ropa no de muerto, sino como que le dan de baja y dicen ya no la voy a ocupar. Pero... Y weón, en otras poleras, el otro día me encontré una polera de Stone Cold del año La Tula, nueva, en una weá... Buenísimo. Merced. Austin 316. 4 lucas. Ya. Entonces la compré al tiro. Buenísimo. Oye, estaba hablando del Planeta de los Simios, una de las obras que para mí son pieza clave para hablar de ciencia ficción, donde los gringos y los japoneses, y aquí tú sabes que yo le doy el dato un poco medio freak en lo que es Tokusatsu, que es ciencia ficción japonesa, Sankukai, que todo el mundo conoce, que lo dieron en Pipiripao, claro, que lo dieron en todos lados, que es una ópera prima, que es una ópera que se basa también en el universo Star Wars, que se basa en todos los universos de ciencia ficción. Tiene su símil de simios que tratan de apoderarse de un planeta. Y aparecen en Sankukai. Muchas obras fueron el puntapié para aprender un poco del mensaje del Planeta de los Simios. Porque el mensaje del Planeta de los Simios no es potentísimo. Sí. Es un mensaje que... Es bastante complejo. Es un mensaje que hasta el día de hoy no lo vamos a poder jamás entender. Y va a haber un momento donde, si bien estamos viviendo, lo hemos dicho en este programa, los últimos años de la Tierra,
Los Sí, sí, es muy cierto. Las últimas décadas de la Tierra, y Sí. después cuando ustedes cuando nosotros ya no existamos y vean este material, ustedes van a decir en el 2018 a las 8:36, un día jueves 7 de marzo. ¿Mm? ¿Estamos a 7 o no? 8. 8 de marzo. Personas como nosotros, comunes y corrientes, ya teníamos destinado y entendido y ya resignado que la Tierra iba a perecer por nuestra propia culpa. El César es el mejor ejemplo de cómo uno se puede adaptar a los peores momentos. Porque de los peores momentos uno aprende. Pues de repente uno ve, no, y que mucha gente ve la parte más taquillera de la película, pero el Claro. mensaje es terrible, potente. Así, no nos neguemos que El planeta de los simios, en su nueva versión, en la que estamos revisando, es muy potente, es muy bien hecha, tiene ciertas cosas que hace entender que la dirección de la ciencia ficción, de repente, de hacer películas que son palomiteras, como lo hemos dicho acá, resulta muy sencillo, pero tiene un mensaje mucho más crudo que las versiones antiguas, que sus versiones más clásicas. Claro. En todo caso, yo creo que lo comenté contigo en algún minuto. Cuando salió Planeta de los Simios, la guerra, que lo vamos a hablar en la tercera parte, estamos en la primera, te comenté de que estaba un poco harto de todo este cine palomitero de superhéroes. Claro. De que ya está bien, yo me encantan los superhéroes igual que usted. O sea, yo cuando era cabro chico, deseaba tener este boom actual cuando yo era pendejo de ver superhéroes en el cine y en buenas películas, en buenas producciones, no en producciones haciendo de payaso. ¿Qué más está a decir de todo lo que es el universo de Marvel cinematográfico, el mismo universo de DC, que pueden decir que no es tan bueno como el de Marvel, pero hay muy buen trabajo con respecto al cine de superhéroes, pero en este último tiempo se le ha dado mucho porque entrega dividendos por razones obvias. ¿Qué te dije el otro día en la puerta, te acordáis? No. Te dije, olvídate, tenemos hasta el 2022 con superhéroes. Sí. De hecho, es tanto el universo expandido del 2022, estamos en el 2018. En un año vamos a tener 7 o 8 largometrajes de superhéroes. Sí, sí. Y hablo de distintas compañías, Marvel, DC y wherever. Sí, claramente. Entonces, el universo de cómics ya está plagado en cine. ¿Qué va a pasar cuando termine la gran representación del cómics? La literatura ya está, entre comillas, toda representada. Se vienen series. Claro. Y ahí vamos a tener otros miles de años con superhéroes. Sí. No, entonces, uno queda con qué se viene. Porque hoy en día, yo el otro día me quedé pensando lo que decía. Hoy en día ya no hay películas muy buenas que son de hay muy buen cine. Son de estudio, de no estudio. Bueno, la misma Daniela Vega con Lilio con su película Lilio le dije, con Una Mujer Fantástica y toda la curva dramática que tenemos de películas independientes que estuvieron en los galardones de los Oscars, son todas películas bacanes. Sí, no, yo muy vi buenas la todas. rusa y es Loveless. una película. Yo quedé muy como, buena. weón, esta wea es muy buena. Muy buena. Olvídalo. Acá en estos cines comerciales, jamás. De hecho, en un machilate que se viene pronto, llamé a un distribuidor porque lo grabé de BF. Y él me decía, es que nosotros no es que no queramos, es que la gente no quiere ir a ver cine. Pero bueno, igual ahí uno cae un poco en la falacia. De que, por ejemplo, ya, obviamente, es lo que pasa con la televisión. Mucho tiempo atrás se reclamaba por qué existía Mecano o por qué existía Jingo. Y decían, no, pero es que la gente no quiere ver. No, es que eso es mentira. Es porque si tú no entregas la alternativa, la gente no lo va a ver. No va a ver. Es como, mira, y poniendo el caso de nuestra radio. Es como, oye, la gente no va a escuchar programas ñoños. Pero porque no está la alternativa. Porque no existía. Porque no existía la alternativa. Ahora está ahí y tenemos nuestra audiencia. Entonces, cuando se cae en eso, yo entiendo todo el tema de que unas cosas registran más ganancias que otras, claramente. Pero acá hay un mal manejo. A ver, no quiero decir mal manejo. Acá hay una mentira, como tú lo dices, que
que hay que empezar a decir la realidad como son las cosas. Acá en Chile se puede hacer todo. Sí, y en cualquier parte del mundo. Y en cualquier parte del mundo se puede hacer. Hoy día todo el mundo se pregunta, ¿qué va a pasar con la Daniela Vega? ¿Vamos a tener mayores fondos de concurso para el independiente? Sí, seguramente sí. Sí, puede ser. Pero ¿saben lo que va a pasar? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Esto se va a quedar ahí, el cine nacional va a seguir igual de estancado, vamos a seguir viendo las mismas películas huevonas y alguno que otro destello. Ujú. Y aquí voy también a un tema que también pasa en el mundo. Sí, Que no solamente pasa aquí exclusivamente en Chile, que es cómo el cine independiente se está tomando las cosas de buena manera. Y así, Mira, para que volvamos al tema y no nos vayamos mucho a la mierda. no, está perfecto, sí. Tiene todo sentido. Yo creo que aquí, como cuando vemos estas palomiteras como el planeta de los simios, y entendemos el fin del planeta de los simios, la fuerza del planeta de los simios, porque aquí hay toda una trayectoria. ¿Por qué grandes películas que tienen tanta trayectoria tienen que volver? Acá no hablamos de las típicas weas que te cuentan que los royalty, que tienen que renovar los ciertos nombres. Olvidémonos de esas weas porque son weas técnicas y la verdad son la verdad, pero no es necesario que lo digamos tal como son. Siento de sobremanera que el planeta de los simios, las películas nuevas, son todas buenas. Sí, yo no encuentro ninguna mala. De hecho, qué bueno que diste el nexo con eso de que es algo que pasa en el mundo. De que te pongo un ejemplo, Kung Fury, una película que nació de un Kickstarter y que por supuesto fue fundada, que hablaba netamente de la nostalgia de los 80, con esa ridiculez argumental de las películas de los 80, todo un asunto así. Esta película fue al Cannes. Fíjate, bueno. Fue al Cannes por el tributo que se le entrega a la historia cinematográfica. Por supuesto, una forma muy lúdica. Una forma bastante interesante, como lo hizo Laser Universe. Claro. Entonces, es interesante de que siempre ha sido así, y yo pienso que siempre va a ser, que la industria tal vez independiente siempre va a ser la que va a marcar un poco agenda. En el caso del Planeta de los Simios no es la excepción. Bueno, hablando del Oscar, Guillermo del Toro ganó con La Forma del Agua. Sabemos que tenemos como a esta triada o este grupo de amigos mexicanos que la están llevando en el cine, por supuesto, hollywoodense. Y que tú dices, ¿por qué estas películas son tan exitosas o por qué marcan tanta tendencia? Y es porque toman distintos factores de la cultura pop y los transmiten a todo este simbolismo de los problemas que vivimos todos los días. Mira, estamos viendo ahora in situ una marcha en la Alameda. Sí. Ahora mismo. ¿Sabes? Sí. Quiero hacer cierta analogía que es muy importante que hagamos en una sociedad justa, en una sociedad que está cambiando, en una sociedad donde, bueno, realmente estamos cambiando, pero los gobiernos no van a cambiar. Bueno, no está más decir que sabemos que el cambio social es completamente diametral al cambio gubernamental. O sea. Porque todavía estamos en dictadura de manera gubernamental, y en estos 4 años de derecha no creo que tengamos algo nuevo, pero a lo que voy yo, al tiro tirando, yo sé que no se debe hacer, amigos, yo sé que hay muchos amigos que son de derecha, no se sientan mal con mis palabras porque yo entiendo, algún día ustedes van a despertar de su letargo, pero mientras tanto, hacia los César, porque César no ataca simio, no ataca simio. Simio no ataca simio, simio ayuda a simio juntos fuertes, simios separados débiles. Fíjate, hoy día en una marcha, en el Día de la Mujer, con una multitud, porque yo estaba viendo ahora, Claudio en interno me estaba mostrando, llena la Alameda. Una multitud que solo pide cosas importantes, cosas muy normales, que he tenido discusiones con mi hermano Manuel, que es historiador, me dice, por lo largo de la vida, por lo largo de la historia, aunque las mujeres pidan igualdad, no la van a tener jamás. Y yo digo, ¿por qué? Porque de por sí para ellas es mucho más complicado. Ellas tienen que parir, y ahí esa cosa que con el tiempo uno queda con esa weá de decir, ¿será verdad? ¿Será esta weá impuesta? Y claramente sí que están impuestas
por estas cosas que son de antaño, con estas cosas que ya cambiaron. La mujer sí o sí es mucho más importante que el hombre en todo sentido, y aquí no estamos haciendo una weá de que el feminismo y nos estamos poniendo por si la pongo en la palabra feminista. No, es que de verdad la tienen complicada. Fíjate que una mina tiene que esperar, ejemplo, su ISAPRE. Todas estas regulaciones. Tiene que... Tremendamente castigada por ser mujer. Tremendamente castigada. Bueno, el descuento de las pegas a las profesionales, que son el hombre gana 10.000 veces más que una mina. Por la misma labor. Por la misma labor. En ciertas empresas de call center te preguntan si tienes familia, y si lo tienes, o si eres joven, te hacen una cláusula para firmar para que tú no puedas tener hijos. Bueno, es increíble. Esto, bueno, atento Chile, yo lo digo al tiro. Acá yo me mojo el poto, me da lo mismo, pero esta weá es verdad, está pasando. No, de hecho... Y aquí es a lo que voy para llenar. Lo que estamos viviendo ahora con marcha, con igualdad, es un poco el planeta de los simios. Exactamente. Sí. Por eso te digo que tiene mucho que ver lo que tú me decías anteriormente de cómo se presenta el cine a través de los fenómenos sociales que nosotros estamos viviendo. Y volviendo con el tema de Guillermo del Toro, hay formas pop de representar esto. El planeta de los simios es el ejemplo magnánimo de esto. De que cuando está la situación injusta, cuando nadie está preocupado de ti, pasa a ser un ciudadano de segunda categoría, que así se sentía César, al fin y al cabo. Pasan estas cosas, y son cosas que la gente de repente dice, no, pero es que la marcha pacífica y el asunto de que todo mantenerlo tranquilo, pero es que llega un instante en donde tú tienes que tomar la instancia más extrema. Tienes que tomar la instancia más extrema porque no queda de otra. No queda de otra porque no le interesa resolver tu problema. No estás en agenda. Muchas cosas que están en agenda en gobierno actual, que ahora va a tomar ahora para el periodo del 2018, y los gobiernos anteriores, muchos de esos temas se volvieron importantes gracias al movimiento social. El tema de la AFP, que es como lo más clásico, le digo, antes de las marchas no más AFP, nunca te mandaba la AFP ni siquiera un aviso que te habían pagado la cotización. Nada. No te mandaba ni un balance de cómo iban tus fondos. No te hacían ninguna consulta ni una encuesta basura de Super MailChimp. Nada. O sea, tú no existías. Existías solamente para cobrarte tu 10%. Nada más que eso. Luego de esta marcha empieza toda esta reflexión de este sistema injusto que tiene, en cierta manera, pensiones injustas, que tiene todo muy descuadrado, todo muy ensimismado, todo muy mal hecho. Cosas que se sabían de antes, pero que ahora se visualizan. Y eso es lo que César decía eso. De que al fin y al cabo los tenemos nosotros nomás. Los tenemos nosotros en todo esto. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar la decisión de hacernos partícipes de esta revolución. Sí, en inglés se llama Rise of the Planet of the Apes. En la versión latinoamericana o versión en español es como Planeta de los Simios, R entre paréntesis evolución. O sea, revolución, el juego de palabras. ¿Por qué está tanto esto? Y viendo hoy día mismo marcha en Alameda por el Día de la Mujer, es que esto es lo que hace Planeta de los Simios, una película que tú tienes que ver antes de morir, una película clásica, una película casi literaria, de que la cultura pop te muestra forma de aprender de qué estás viviendo. Te voy a decir algo muy, muy claro. Hay literatura mala y la película El Planeta de los Simios. En literatura, en lírica. Está muy mal escrita. Pero lograron plasmar esa idea de sobremanera en la celuloide y la hicieron increíble. Bueno, esto es una cosa de gustos también. Yo quiero agregar palabras, yo que estamos en un país que está en convulsión en estos últimos meses por nuestros amigos migrantes. Y aquí hacer una pequeña reflexión. Si simio no mata a simio,
¿por qué nosotros tenemos que aguantar esta xenofobia? Y aquí la pregunta en casa, ¿por qué nosotros tenemos que poner en duda a una persona que es humana, que tiene la misma sangre? Nosotros cagamos todos de la misma forma. Y aquí en el planeta de los simios ves que hay ciertos mandatos o cierta tribu que tiene que ser derrocada para llegar a tener un liderazgo, pero como en la vida misma, los simios en su hábitat natural no se están matando Pero es y que quitando ahí por los ojos. eso mismo lo responde. Hay una escena que es magnífica. César está con el orangután, que eran estos dos simios, entre comillas, más o menos inteligentes, antes que la droga se expandiera, César expandiera la droga al resto de los simios, y le dice, para entender todo, pesca un palo y lo rompe César. Y le hace la analogía de que simios juntos fuertes, separados débiles, que puede romper eso. Y el orangután le dice, es que los simios son estúpidos. Y se va. Y César, ¿cómo soluciona eso? Dándole la droga, volviéndolo inteligente. Pero ahora volviendo a esa analogía a nosotros, es que ese es el tema, de que César entendía términos de justicia, lo que era civilización, porque él lo vivió, él lo entendió, estaba más avanzado que el resto. Y con nosotros pasa lo mismo, de que hay gente que está más avanzada en la cultura por un tema de generaciones, somos personas más jóvenes, hemos estudiado más, tenemos más acceso a la cultura, y hay un rezago en personas que lamentablemente son mayores y que tienen ese mismo en su genética cultural, digámoslo así. Lo esperanzador de esto es que eso se puede cambiar, pero es un asunto de que se cambia mientras se va haciendo la revolución y el cambio de pensamiento. No es algo que vaya a terminar porque esta persona desapareció o porque esta persona se murió. En Planeta de los Simios, cuando ellos se van, digamos, a estos bosques guardados como santuario allá en San Francisco, ellos no cambian nada. Lo único que cambian es que ellos forman un hogar. Y afuera empezar a quedar la embarrada con el tema del virus y todo eso. Pero, como dices tú, simio no mata a tu simio, simios juntos fuertes, simios separados débiles. Pero para hacer eso, para hacerle entender eso, es con inteligencia. Y es lo que se va ganando con el tiempo. Y no es algo que esté enfrascado. Y es tal vez la buena batalla, que es la que da uno. Porque es tremenda, o sea, y que frustra muchas veces. Porque tú te encuentras, oye, ¿por qué nos encontramos con esta discriminación con inmigrantes, esta discriminación con gente trans o cosas así, discriminaciones por tema sexual, discriminación porque es mujer, discriminación porque es haitiano? Es algo súper simple y que de hecho en Planeta de los Simios lo muestra claramente. César no se llevaba bien con todos los simios. Lo que hacía César era respetar a todos los simios y que todos los simios tenían los mismos derechos de estar en su tribu. Era una cosa tan simple como eso, que de repente piensan, y está todo el tema de la empatía y todo esto, que de repente hay gente que dice, oye, puta, es que sabes que yo en verdad yo no entiendo esto de los inmigrantes. Ya está bien que no lo entiendas, pero también hay que entender de que si tú tienes una persona enfrente tuyo que no te hace nada malo a ti, que al contrario colabora a que tú la vida que tú estás llevando en tu lugar sea mejor, porque si lo llevamos al aspecto técnico, todos los inmigrantes vienen a hacer pegas que los chilenos ya no quieren hacer, que ya no y que no hacen Y que no quieren por nada. que no quieren hacer, y eso pasa en todo el mundo. Fíjate que Entonces, en Australia nuestros inmigrantes nacionales, los chilenos que van a ver allá, todos hacen pegas que son agrícolas. Porque ¿sabes o qué? de pintor, o de gaffiter. Pero más allá, el mayor fuerte son los agrícolas. Y ¿sabes qué? Los australianos no quieren hacer esa pega. Porque ya la han hecho toda la vida. Claro. Weón, odian la tierra. Odian a sembrar. Y el chileno, como está acostumbrado, lo hace. Tú sabes que el chileno en Australia gana
uno de los sueldos más grandes de los inmigrantes que están en esa zona. Entonces, mira, te voy a contar un caso que vi el otro día en televisión. Estaba cambiando y justo quedé en un canal peruano. Un peruano que tiene no más de 45 años, vivió muchos años en Venezuela. ¿Mm? Él volvió con todo el problema que estuvo con Claro, su familia, claro. porque es peruano-venezolano. Y él tenía mucho dinero, era empresario, y decidió comprar una casa gigantesca para albergar gratuitamente a venezolanos. En Perú, para que acá vamos a contextualizar, tiene uno de los lugares o tiene una de las leyes migratorias más malas de Latinoamérica. Sí, peor que la nuestra. La nuestra no es tan mala, ¿Mm? porque mucha gente dice que es mala, pero la verdad Es, no es... es anticuada, no está vieja. Está vieja. eso Claro, es. pero es estricta. Sí. Porque fíjate que cada 8 meses en Chile, y esto es un dato fijo, se hace deportación, deportan a muchos latinos, muchísimos. Depende de por qué estas largas filas de extranjería en Plaza de Armas, por eso mismo, porque acá cada 6 meses, no como en otros lados del mundo, que son cada 1 año, cada 2 años, tienen que regular sus papeles si eres extranjero. Si quieres tú trabajar, ahí tienes que regularlo mucho más. Pero si no estás trabajando, tienes que regular cada 6 meses. Eso es viejo. También es engorroso. Pero eso es seguro. Se deportaron hace unos meses atrás a más de 1.500 o 1.500 y tanto extranjeros de nuestro país. Entonces, cuando dicen que la ley no funciona, la verdad, o que las leyes no funcionan, o que el trabajo del migratorio no funciona, yo creo que ahí trabajamos en una falacia que se ha esparcido. Lo que pasa, por lo menos el tema, hablando de esto, es que, por ejemplo, no se adapta. Por ejemplo, estas leyes migratorias que nosotros tenemos en Chile actualmente, como digo, son leyes antiguas. Son leyes antiguas que están escritas en un Chile distinto al que vivimos ahora. Y es por eso de que es necesario esta constante revolución. Porque, viéndolo históricamente, desde la Edad Media, siempre hay un status quo que se mantiene en la comodidad. Y que en esa comodidad es una comodidad que nadie quiere perder. O sea, si tú estuvieras arriba, digámoslo así, en el 10% más rico, o eres hijo del rey, o el asunto que sea, tú no vas a querer perder ese privilegio por una razón obvia de comodidad, de poder, de genética humana, y podéis ponerle un bla bla gigantesco. Pero el tema en particular es que esta revolución de César es una revolución constante. Tú cuando ves las 3 partes de la película, por lo menos de esta versión, es revolución constante. De hecho, las 3 películas están pegadas cronometralmente en tiempo. O sea, ocurre la revolución, después pasan un par de años, ¿cierto? Y se mantienen en el mismo lugar, y después viene la guerra, que son nuevamente un par de años más, y termina donde empieza la saga clásica de Planeta de los Simios. Que, para quienes ustedes no lo saben, la saga clásica del Planeta de los Simios es un astronauta viaja en un experimento de viaje interespacial, donde viaja 18 meses a la velocidad de la luz, y él vuelve a la Tierra en el año 3000 y algo, con los monos gobernando la Tierra. Lo interesante de esto es que, y la reflexión de, haciendo un poco la unión con lo que hablaba José con respecto a lo migratorio, es que el poder de adaptación es el poder que a nosotros nos va a permitir perdurar en el tiempo. Más allá de cierta manera, la medicina que nosotros podamos generar, que es como se generó todo esto, buscando la cura del Alzheimer, es como nosotros, cuando nosotros estamos sanos y de cierta manera sin ningún problema, nos adaptamos para poder vivir de una forma mucho más duradera con nuestro entorno. El tema de la migración, el tema de la tolerancia, el tema de cierta manera, todos los temas que se están visualizando, que antes a nadie le importaba por una cuestión cultural, pero ahora sí importan. La idea es que hay que adaptarse a eso, hay que
entender qué es lo que ocurre y que al fin y al cabo este simio que estaba al lado, que volviendo a la lógica de César, si él hubiera sido un mono no inteligente, hubiera pensado que todos esos otros monos eran tontos y que no lo podían ayudar, que eran enemigos, que no podían construir con él. Pero al contrario, él piensa, simio ayuda a otro simio, los otros se vuelven inteligentes y estos monos que en su primera instancia estaban contra de él, se volvieron sus mejores aliados. De hecho, el mono, que era el macho alfa de esa etapa, es la persona que hereda el reino de César y que es su fiel compañero en toda en el levantamiento de los simios, The Dawn of the Rise of the Dawn of the Planet of the Apes y por supuesto la Wars of the Planet of the Apes. Este mono, este simio, se vuelve su mano derecha y la persona que hereda todo lo que queda después. Entonces, ver a la persona que tenía al frente no como un enemigo es algo tan difícil de hacer entender a la gente que es necesario literatura y películas para sacar este gen de cierta manera de... Por eso yo hoy día con mucha rabia, porque por una weá de mi trabajo, porque este es mi trabajo en la radio, tengo que estar en muchos grupos de comunas y de cosas así para ver cómo se comporta la gente. Ustedes entenderán que el publicista o la persona que trabaja en medios maneja cierta sensibilidad o cierta forma de cómo llevar ciertas cosas, cómo saber cómo se comporta la gente o tratar de entender cómo se comporta la misma. Y yo no puedo entender cómo en el 2018 todavía hayan gente posteando weas tan tontas. Y weas muy tontas como, por ejemplo, quiero funar a este weón porque no me bajó el coche. O como, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Abre el persa hoy día. Weón, loco. Vives toda una vida en una comuna. Conoces las mañas de tu comuna. Sabes que la feria está en el mismo lugar, están las cosas así. O derechamente le preguntas a la gente que está alrededor tuyo. Las redes sociales en cierto sentido nos han dado un catastro de cómo está la sociedad. Una sociedad totalmente tonta. Una sociedad que no quiere crecer con la misma. Y ahí también es por qué digo con tanta propiedad que son los últimos años de la Tierra. ¿Y por qué digo que son los últimos años de la sociedad tal como lo conocemos? Vivimos en una sociedad tonta. Y vivimos en una sociedad que puede crecer. Pero se ha estancado. Como toda sociedad. Sí. Si bien aquí yo me estoy entrando en un detalle que cualquier persona que sea mucho más capaz que yo me vaya a decir, no, estás equivocado. Yo es como lo siento. Es como lo vivo. Es como lo palpo. Tú sales hoy en día al centro, ve cómo la gente camina ensimismada en sus weas. Por esto, tal como esto, mira, se me cayó hasta la cámara. Por esto, por un audífono. Yo me pongo audífono Bluetooth, no escucho ni mierda lo que está pasando alrededor mío. Yo ayer veía que, y aquí hay un asunto, porque siempre hablamos mal de nuestros hermanos extranjeros, y aquí hay muestra un botón. Ayer tomé la 315 porque gracias a Dios estoy a 2 pasos del metro, bajo, estoy ahí, va quedando, tomo el tiro, llego a las 11 a mi casa, muy bien, muy relajado. Se sube un hueón, todo jalado, todo tomado, el chofer trata de bajarlo, nadie hace nada, el hueón entra y un colombiano le avisa a un carabinero, oye, ese hueón acaba de pegarle a una mina, que después yo en mi espectro yo no vi nada. Y claro, le pegó una mina, tenía el mojo morado. Y el weón estaba todo jalado, todo duro. Pues nadie ni hizo nada. Y un weón de afuera lo hizo. Paco ahí, lo bajó al weón. La micro no quería partir. En cierto sentido, todos los weones empiezan a pifiar como a weonados. Y nadie hace ni una weá por nuestro prójimo. Porque lo único que quiero es llegar a mi casa tranquilo, de darme a lo mismo si le pegaron a una huevona que no conozco. Pues simios. ¿Sabes qué quería César? Simios débiles. Al tiro. Simios débiles. Y era lo que él, y es lo muy importante, obviamente, acá se soluciona todo de que él les da una droga y como que despabilan. Pero... ¿Cómo le damos la droga a estos huevones para que aprendan? Claro, el tema es ese, de que César
siempre, simio no mata a otro simio, simio ayuda a simio, simios juntos fuertes, simios débiles si están separados. Pero también estaba este personajillo, jalado que tú decís, también estaba representado en el planeta de los simios. Está representado por el simio Koba. Este simio, es todo lo que yo expliqué en la primera sección de la película, pero más que para explicar todo lo que es de Koba, quiero que nos vayamos primero a una pausa, ya que son las 21:06, o 9, ya pasaditas las 9 de la noche, para que hagamos un descanso y por supuesto vayamos ya a esta última sección de la guarida del búho. Vamos a seguir por supuesto con nuestra selección musical, con este artista de synthwave llamado Metro, en el cual tenemos otro track de selección. Si mi celular me ayudara y se desbloquea. Se llama Meteor, Escape to Fate. Escape to Fate, muchas gracias. Eso sería como el escape de la fe, que estamos hablando mucho de eso, de escapar para volver a hacer una revolución. Y por supuesto, ya volvemos con, por supuesto, la guarida del búho. Oye, qué buen soundtrack que escuchamos a continuación. Sí, es una recomendación que yo les quiero dar. Meteor es un artista synthwave que, como toda esta oleada, digámoslo así, que nació dentro del Vaporwave, digámoslo de alguna forma. Si bien Vaporwave es una subgénero del synth, de la música hecha a base de sintetizadores, con Meteor tenemos este álbum Parallel Lives que lo pueden encontrar completamente gratuito en internet, lo pueden encontrar en su página de Bandcamp y también en YouTube, también lo ponen ahí, Meteor Parallel Lives, y ahí van a encontrar el disco completo de este artista de synthwave con los primeros temas que son básicamente el track 0 y el track 1 de este disco. Lo escogí principalmente porque tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de la revolución, de la vía de escape y por supuesto el round 1. El round 1 con respecto a la evolución de la revolución. Hay algo que también es interesante y un poco lo que dejamos anidado. Koba, que es este simio que nosotros tomamos como este personaje algo corrompido, jalero. Jalero que estaba en la micro. El jalero que estaba en la micro dejando la escoba. Hay un simio que es así, que es Koba. Este simio apareció en la segunda seguidilla de experimentación, cuando ya el doctor decide no trabajar más con esta corporación genética y esta corporación dice ya, vamos a trabajar sin ti, y empiezan a tomar simios experimentales y todo eso, y hacen de una forma muy poco ética, y ahí hay un simio que se llama Koba, que es un simio muy maltratado, muy corrompido, muy abusado. Y este simio logra también, en cierta forma, tener la misma inteligencia de César, si hacemos un equivalente. Este simio es salvado por César y es unido a su tribu. Pero el tema es que este simio Koba no entendía lo que entendía César, que era el tema de simio ayuda a otro simio. Él simplemente quería salvar su humanidad. Y es ahí donde está la diferencia entre comunidad y supervivencia, que era algo que no era lo que chocaban Koba con César en las secuelas después. ¿Por qué lo explico? César lo único que quería, y es por qué escapa de este pseudo santuario, es para tener su mundo, para tener su familia, tener sus hijos, tener su crecimiento personal. En cambio, Koba veía este mismo crecimiento, pero sin los demás simios. Y es ahí donde estaba su debilidad, su corrupción, su mala manera de ver la sociedad de simios que había creado César con este escape. ¿Y por qué hago esta símil con este compadre jalero que contaba la historia de José en sus viajes de micro? Tiene que ver mucho con eso. Este personaje corrompido que solamente ve por él mismo, que básicamente eso es, y dice, no, si yo quiero, yo me hago tiras, si yo quiero, yo me echo a mí me da lo mismo lo demás. A mí me da lo mismo. Es ahí donde está la reflexión final con respecto de la revolución de César. ¿Por qué lo logra César? No es porque, si ustedes se fijan,
los simios no se escapan porque tengan la droga. La droga lo único que hizo fue permitirles comunicarse y entender mucho más el espectro de lo que ya lo entendían. ¿Por qué siguen a César? Es porque comprendieron de que si no estaban juntos no iban a salir nunca del santuario. Y así pudieron expandirse. Ahí es donde se muestra el sacrificio del gorila Buki, que era el gorila que estaba en este santuario. Se sacrifica por él, botando a este helicóptero que lo estaba acechando para que entrara al parque que se encontraba al otro lado del puente de San Francisco. Y ahí es donde tú entiendes que simios sacrificándose para que otros simios se salven, ahí hay comunidad. Ahí hay tribu. Y el concepto de tribu es lo mismo. Antes piensa, está el concepto de tribu urbana, que es un concepto bastante de sociólogo, cosas por el estilo, donde simplemente utilizan el concepto tribu como una forma de agrupar gente, de agrupar por sector etario, por gustos, por comportamiento, por ingreso per cápita, lo que sea. Pero el sentido de la tribu más primitivo es el que vale, de la comunidad. Y es ahí donde empezamos a nosotros a entender de que si queremos algo para adelante, no es una pelea de una sola persona. Y ahí es donde está este otro personaje que solamente ve por sí, pero ve por sí, ¿y cuál es su avance? Ninguno. Retrasa al que está atrás. Cuando ese personaje que piensa por sí mismo ve que los demás están avanzando y él se está quedando atrás, ahí recién se incluye a la tribu. Recién se inmersa en la tribu. Pero como estamos en un tiempo en donde el individualismo sigue estando muy presente, que antes toda esta falacia del éxito por el orgullo propio, por el esfuerzo propio, de que solamente tú trabajando por ti sola vas a ser exitoso, lo cual es falso, porque tú siempre vas a necesitar a alguien de tu lado, vas a necesitar a tu vecino, o a tu amigo, o a la persona que te lleva a la casa, o al amigo que maneja la micro para que te transporte donde tú trabajas. Hay una comunidad en la cual no es una comunidad directa, sino que tú siempre tienes un lazo. Y eso es lo que, a esta altura, es lo que hay que trabajar. Es lo que los invita al planeta de los simios a que este lazo es al fin y al cabo lo que crea sociedad. César construyó una sociedad de la nada. De la nada. De un montón de simios tontos, digámoslo así. Que les dio la droga y se volvieron inteligentes. Pero esta droga no los hizo escapar. Porque uno no puede escapar de las realidades. O sea, él no lo hizo escapar. No, simplemente lo hizo inteligente. Y ahí cuando César se fue con el otro macho alfa, fue como, ¿nos quedamos en el santuario o nos vamos con César? Y es lo mismo con nosotros. Es como, o nos quedamos con esta actitud estúpida, estas actitudes que nos llevan hacia atrás, o decidimos avanzar. Pero el decidir avanzar conlleva un trabajo, conlleva años. César, su civilización se demoró 2 años y medio en construirla, en una población de 100 y tantos simios. Imagínate, es un nivel de 18 millones de personas, que sería nuestro país Chile. Wow. Son décadas y décadas. Pero no todo, yo encuentro que no todo es triste. Yo encuentro que el planeta de los simios es bastante luminoso en ese aspecto. Porque al fin y al cabo demuestra que sirve la revolución. Que sirve el poner el camino alternativo. Y también te muestra de que ese camino alternativo lo pones tú. Que al final en las sociedades actuales te muestran pseudos caminos alternativos, como si no, es que las cosas no hay que hacerlas con violencia, las cosas no hay que hacerlas así, las supuestas formas modernas de trabajar. Pero al fin y al cabo son formas que ni siquiera a ti no te las han consultado. Son formas de que están como ahí regulando todo, pero simplemente a veces te estorban mucho más. Y a esto no me refiero a de que las cosas se tengan que resolver de forma violenta, sino que me refiero a que las cosas se tienen que resolver de una forma distinta de la que ya la estamos haciendo. Einstein lo decía mucho tiempo, y una frase mega cliché, incluso hasta motivacional, de esas basuras que salen en Facebook, de que
Si haces siempre lo mismo, no esperes un resultado distinto. Si tú seguís dándole la huasca, así como funciona Chile todos los años, todo igual, no va a cambiar nada. La diferencia es que nosotros tenemos, para bien o para mal, una dinámica económica mucho mejor que el resto de Latinoamérica, y por eso se ven las personas de otros países que no tienen esa suerte o maldición, vienen acá a buscar suerte. Y eso es lo que nos hace a nosotros buscar adaptación, buscar cambio, buscar el readaptarnos a este nuevo Chile que nosotros estamos viviendo. Un Chile que va cambiando y que está teniendo ciertas oportunidades, y que un Chile que tenemos que empezar a tomar responsabilidades en todo sentido. Una funa en Facebook no va a cambiar el país. Una opinión en sí puede que la cambie, sí, puede que sí, pero Internet no es el mundo, no es el lugar, No es el mundo real. no es el lugar adecuado para cambiar y hacer los cambios adecuados. Si bien nosotros trabajamos en Internet y estamos desde esta plataforma digital, estamos en un lugar físico, hacemos las cosas como si, bueno, hacemos las cosas realmente. Acá hay un tema que lo vamos a entender con el tiempo. Vamos a entender que cada vez que nos sesguemos en encontrar un people meter real, ejemplo, en Twitter. Twitter, oye, no, estamos en trending topic, no, número 4, número 3, número 2. Ya. ¿Y la realidad cuál es? ¿Que te están escuchando 100 hueones, 200 hueones? La realidad acá, el formato real de entender cómo está la presión social, es estando en la misma sociedad, es viendo cómo está el descontento en la sociedad. Como César quiso quedarse en la jaula y no irse con el dueño. Claro, no, Así de simple. no es porque te impongan, te digan, oye, no, en Facebook o no. Es como las cosas van cambiando. Mira, de hecho te voy a poner un ejemplo que yo venía reflexionándolo mientras venía para acá. Hay medios de comunicación que tienen su página de Facebook con 2 millones, 3 millones de likes, 4 millones de likes. Y de repente quieren generar algún programa, alguna sección enfocada a un nicho en específico. Dice, como tengo 2 millones de likes, la gente me va a ver, me va a escuchar. Yo le hago a todos los nichos, tengo la fórmula mágica, ven, publican este espacio, lo promocionan, lo aplican, y ¿quién lo ven? 1000 personas. 1000 personas para una página de Facebook de 2 millones de personas es como que te dieran un like en una página de 400 likes. O sea, nadie. Ahí es cuando... Lo viví in situ. Lo voy a decir acá un tiempo atrás, que trabajé con una persona que tenía una cierta masividad, entre comillas, y tenía un programa acá que no vamos a decir nombre ni nada, pero nosotros sabemos de quién estábamos hablando. Y supuestamente tenía casi 3 estadios nacionales en Facebook y lo escuchaba 100 personas. Entonces, lo mismo que me escuchan yo. claro, la masividad digital, que en realidad no es masividad, es casi como inflar un globo sin aire. Eso es lo que quería evitar César. Si uno ve esta película, hay una escena que es tremenda. La escena cuando César decide, en cierta manera, volver a los demás simios inteligentes. En cierta manera es romper esta burbuja. Porque hubiera sido sencillo que él se hubiera quedado como el inteligente y planear el escape de su vida, de ese santuario, lo cual él podía hacer. Pero decidió volver ese conocimiento, esa masividad real, de que él pensaba, oye, ¿sabes qué? Yo puedo salir de acá, pero si salimos todos de acá. Resultó. Y es lo mismo que hablamos de repente de estas masividades falsas, de repente, que muchas veces piensan de que pequeños grupitos de Facebook o pequeños proyectos que no tienen tantos números hacen poco, o que no lo ve nadie o no lo escucha nadie o cosas por el estilo. Pero al contrario, esos grupos pequeños, esas pequeñas tribus hacen mucho. Darte un ejemplo muy, muy cercano. Hace no mucho
nuestro amigo Doroslike, que tuvieron su programa el día martes, hablaron sobre Pokémon Ultra Day. Y en Pokémon Ultra Day, el mismo Patricio, quien daba su testimonio, Patricio Poquero, un saludo por supuesto desde acá, hablaba de que ahí se encontraban con muchas agrupaciones extintas o de pequeños rasgos, por ejemplo, de distintas personas que hacían organizaciones de juegos organizados de Pokémon. Personas que trabajaron con Vito Martínez, personas que trabajaron en otros proyectos muertos, que trabajaron, o sea, estaban todos juntos y decidieron dejar todos esos proyectos de cierta manera que ya no debía nada que hacer y juntarse al mar Pokémon Ultra Day y todos remar para el mismo lado. Para el mismo lado. Y eso es mucho de tribu y comunidad. De que al fin y al cabo, ahí empiezas a entender de que la única forma de que en el caso de ellos el juego organizado sea tomado en cuenta es simio ayuda a otro simio. Es tan sencillo, puede escucharse, pero es tan complejo a la vez. Hacer que se llegue a ese consenso, a esa revolución, es una cosa, un salto cuántico. En este caso tenéis la droga, acá con César, pero acá no sé qué hay. Yo creo que esa droga es netamente educar, conocimiento y ser insistente en que hay cosas que no son lo que son. Hay un programa que lo hace la HBO, que es de Last Week con John Oliver. Muy buen programa. Muy buen programa, que es un comediante y todo eso. A la gente que le gusta el stand-up también lo ve mucho. Me encanta. A mí también. Y él hablaba sobre la época de Trump. De que ellos obviamente no son anti-Trump, sino son demócratas. Cuando asumió Trump decían, ¿sabes qué? Nosotros vamos a estar aquí en la trinchera educando de las cosas malas que están pasando con este hombre. Y en eso se han dedicado, a no mortillar, no ser una falsa propaganda, sino simplemente educar. El mismo Tyson, que se hizo conocido en cierta forma por esta serie Cosmos, premio Nobel de Ciencia y todo lo que... Un hombre bastante importante, digamos así, en el mundo de la ciencia moderna, decía que en tiempos oscuros lo más importante es tener la luz de conocimiento en la mano. Y es ahí donde, por ejemplo, César, que tenía la luz del conocimiento en la mano, él la compartió con el resto. Obviamente era una droga, pero con nosotros es lo mismo. De que si tú quieres impregnar de que las cosas cambien, hay que repartir este conocimiento que nosotros tenemos, esta forma de ver las cosas, de, en cierta manera, sacarnos este estigma de que si yo avanzo solo, voy a avanzar bien. Porque ¿qué pasa cuando tú ya estás solo en la punta? No voy a tener a nadie que te ayude cuando tú estés mal. En cambio, si toda la gente avanza, no digamos en armonía, pero digámoslo así, avanza de par en par, sí van a poder llegar un poco más lejos. Puta que la cosa cambia cuando nos unimos. Porque siempre hablamos, ¿no? La solidaridad y vamos a ayudar a los niños de la Teletón. Nada contra los niños de la Teletón, al contrario. Vamos a ayudar a la Teletón porque la solidaridad, bueno... El show televisivo respecto a la solidaridad. Hacen filas y filas para ir al Estadio Nacional. Pasan 2 días y ya se olvidan de lo que son los discapacitados. Sí, se acá hay una weá que se llama conciencia. Julito Martínez decía, quien no viva con letras y conciencia no vive. Ya que paz descanse don Julio Martínez. Pero mira una persona tan aterrizada como él, que entendía que si no construimos una sociedad unida, una sociedad responsable, nos íbamos a ir al carajo. De hecho, nos fuimos al carajo. Salimos de una dictadura militar en aquellos años donde nos vimos con ciertos problemas. Entonces cuando ves un grupo de infantes, ejemplo, todos estos fanáticos de Felipe Caso, de Juan Antonio Caso, no sé cómo se llama este huevón, en internet dando todos estos canales de YouTube como ¿cómo se llama esta weá? Revolucionaria, o todas estas basuras donde está este weón de Felipe Izquierdo, Felipe... Falsas revoluciones. Falsas revoluciones, porque en realidad son grupos de personas que tienen un mensaje
que no le interesa cómo tú te sientas. La verdad, todos estos grupos minoritarios que son grupos que solamente quieren encauzar el miedo, son simple basura cósmica que no durará con el tiempo porque la gente entiende cuál es la realidad. Nosotros no vamos a vivir otra dictadura, no lo vamos a vivir nunca más. Lo que nosotros tenemos que vivir es una revolución social más grande. Por eso estos 4 años van a ser un puntapié para esta revolución. Estos 4 años que se nos vienen con Piñera van a ser el puntapié para, si bien vamos a estar muy bien estabilizados económicamente, porque acá se juega y se mal juega, la derecha chilena siempre mal jugado con las cosas. Hablo de agarrar cifras, mentir. El Mercurio esta semana diciendo que la desigualdad creció acá en Chile en el periodo de Michelle Bachelet, siendo que es una mentira. Entonces no nos comamos todo lo que vemos en las redes sociales, en las comunicaciones, en todo. Porque la realidad es la que está en tu cotidiano, es lo que ves en tu cotidiano. Yo hoy día veía la tele, prendía Chilevisión, y en Chilevisión eran puros muertos. Sí, claro. Mira, de hecho... Siendo que la televisión, y siendo que en la realidad, para que entendamos, lo más seguro que tenemos en nuestras espaldas es la muerte. Yo entiendo que hay muchos problemas y que Ted Turner va y viene para acá a agarrar la televisión. Pero vamos a lo que me querías decir tú, porque si no me voy a ir en la volada más fuerte de la que me estoy yendo ahora. No, está perfecto. Sí. De hecho, el tema, hablando con respecto a la realidad del cotidiano. César, ¿cuál era su realidad del cotidiano cuando él ya estaba en el pseudo santuario encerrado? Ese era su cotidiano. Y cuando vinieron a salvarlo, nuevamente meterlo en un mundo de pilcipapes, en una burbuja, él decidió quedarse en el cotidiano porque sabe que en el cotidiano, si por ejemplo este doctor muere, va a volver a ese santuario. Porque él, como César, no era parte de esta sociedad. Ahí es cuando él entiende de que el cotidiano es lo que nosotros tenemos con lo que tenemos que trabajar. Es tan importante lo que dices tú, porque, por ejemplo, las medios de comunicación te crean realidades. Tú vas a Chilevisión, Crónica Roja, están matándonos a todos, o sea, es casi como que yo saco la puerta, me están violando a mi mamá. O sea, esa es la realidad que te muestra un noticiario. Vas a otro noticiario y lo único que son viajes paradisíacos, si ves el Mega o otra cosa por el estilo. Vas a otro canal y ves otro tipo. Entonces, ves como distintos Chiles, los cuales de ninguno existe. Porque tú vas y tomáis la micro, no te topáis ni con el loco que está viajando todos los días a Dubái, no te topáis con el que le pega los portonazos enfrente de su casa. Son realidades no minúsculas, pero sí son realidades específicas. Porque acá hay que ser claro. No son realidades totales. Pero mira, lo que estás diciendo es muy claro. Nadie niega que hay gente mala en la tierra. Claramente, en el lugar. que no. Va a haber asalto, va a haber asesinato, va a seguir habiendo, pero la realidad, la cruda realidad. Mira, yo salgo acá siempre a las 11 de la noche. Llego a mi casa a las 12:30 de la noche o 12 de repente. A mí jamás me ha pasado algo en un año. Jamás. Y más cuando estábamos en el otro lugar. Nunca me han asaltado. Bueno, sí, una vez. Pero claro, donde pajaroneando con la wea. Claro que te van a asaltar. Acá hay una realidad comunicacional que los medios tradicionales, y acá le echamos la leña a los medios tradicionales, los medios tradicionales están obsoletos totalmente. Y la gente también tiene un mal manejo al comunicarse e informarse, porque internet no es información real. Mira, y de hecho, colgándome lo que tú me estás diciendo, y más o menos te dejo como esta papita si la quieres ocupar en el machilate del día lunes. Hay algo con respecto que aquí yo me vine reflexionando de algo que yo leí en la mañana y que de repente hablaba de decía con respecto a nuestro, entre comillas, medio ñoño, por decirlo así, o el círculo ñoño, o cultura ñoña, o cultura nerd, geek, póngale el nombre que quieran. Este grupo de gente especial, donde yo también me meto, de que nos gusta la cultura pop de una forma especial, de cierta manera, o que sentimos que es cultura, que es trascendente a
es trascendente a todo lo que nosotros vivimos, que es algo más allá de una tira cómica, una película, un videojuego o cosas por el estilo. Hay gente de que por la intención de crear una realidad comercial o de crear una realidad virtual para su propio éxito, menoscaba otras realidades. Te doy distintos ejemplos. Por ejemplo, hay personas de que dicen, no, es que el medio ñoño es estúpido, el medio ñoño no piensa, tiene poca autocrítica, todo es culpa de ñoños, de los ñoños que están afuera con respecto a una gestión de una realidad en particular. De que básicamente que toda la culpa es de los ñoños y de repente cuando tú te ves de que de repente ese ñoño no tiene culpa de nada y que la real culpa es de otro weón que no entendió esa realidad, es como echarle la culpa, por ejemplo, una gran página dice, vamos a hacer contenido para videojuegos. Y le va mal. Le va mal. Hoy invertí un montón de plata, estos ñoños son como las weas, bla, 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 bla. Compadre, la gente no es la que te tiene que crear tu supuesta revolución. Pleitesía. O tu pleitesía no tiene que seguir tu camino. Tú primero tienes que llegar, entregar un mensaje, comunicarlo y luego de ahí te sigue. Y es ahí donde está todo el meollo de este asunto y de la queja constante de que el público culpable, que yo también pienso que muchas cosas pasan por el tema del público, pero no toda la culpa es del público. Porque al fin y al cabo, si tú quieres tener una revolución o un material distinto, hace algo al respecto. Yo cuando en su momento hice un video de YouTube, hace ya años atrás, que se llama La Chatarra en YouTube, donde en realidad hablaba sobre el tema de los virales, todos estos canales que ya no existen o que ahora ya existen, están mutados de una forma completamente distinta como yo los vi en su minuto. Decía de que el público es muy culpable de seguir consumiendo lo mismo, pero también nosotros también somos culpables de no querer hacer una revolución al respecto. Nosotros hicimos algo al respecto, que es esto que estás escuchando ahora, pero la gente también puede hacer eso. Y si tal vez tú no quieres hacer esta revolución, ¿no? O no quieres hacer el cambio, puedes unirte a la tribu que ya sí lo está haciendo. De que de cierta manera dice, oye, pero ellos cómo lo hacen. Oye, pero si tú quieres estar o quieres apoyar, también puedes ser parte de esa tribu. Entonces, las realidades son las que tú vives y que las que compartes. No son las que están en internet, no son esos números de Instagram, no son esos números de la fanpage, no son esos números de Twitter. Todos esos números son eso, números. Y que no necesariamente representan una realidad. Ves un montón de fanpage con números inflados. Tú dices, oye, esta cabra no la he visto ni en pelea de perro y tiene 50.000 likes. ¿Tú sabes que tú puedes pagar publicidad por el Facebook para que esos likes suban? Yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Y si tú tenés plata, tú dices, bueno, pongo 500 lucas y de 400 subiste a 5.500. Entonces, ojo ahí. Que como estaban ahí, un poco para cerrar este capítulo de La Guarida del Búho, cuando César estaba en su jaula y entiende que esa era su realidad y decidió liberarse de ella, nosotros también tenemos que hacer lo mismo con nuestras propias cosas, por supuesto. Nuestra realidad, mi realidad no es la misma que tal vez de un auditor que tenemos ahora, la realidad que José tal vez tiene otra realidad, Claudio tiene otra realidad, los chicos con los que convivimos tienen otra realidad, pero ¿cuál es la diferencia? Que somos todos simios y estamos todos juntos para que tal vez de alguna forma podamos solucionar en conjunto los problemas que tenemos en distintas realidades y que todas estas realidades juntas puedan armar una realidad mejor. Al final, eso es. Yo solamente quiero decir es que con el tiempo me ha dado la razón. A ti también te lo ha dado. Que si bien esta sociedad tiene ciertos quiebre y que puede cambiar, vemos
un mensaje en la cultura pop que de repente la gente no lo toma, no lo quiere tomar o derechamente se hacen los hueones, desde óperas primas hasta cosas que son súper fuertes. La ficción es realidad. Sí. La ficción es realidad. El guión es realidad. Nace de una realidad. Nace de una realidad. Lírico o no, curva dramática o no, ficción o no, es realidad. Cuando entendamos que nos estamos dando mensajes de hace casi 50 años a nosotros mismos con cultura de entretención, vamos a entender qué tan jodidos estamos. De hecho, ahora que decía esto, no sé si han escuchado estos experimentos de las cápsulas de tiempo. Sí, sí. Para mí las películas de los 60 son eso, cápsulas de tiempo. Esta va a pasar en De la 50 noche a la años más. mañana, sí. Los voy a dejar ahí, para que los vean. Blade Runner en unos años más. Espérense nomás, weón. Si no estamos. Si nosotros no es que estemos siendo alarmistas o de repente suena muy de paranoico culeado. De conspiración. Y no, si no se trata, no me creo Dr. Philo, necesito serlo. Es que vean su realidad, vean cómo están hoy en día, vean sus grupos, vean a sus vecinos, vean cómo se comportan sus vecinos, weón. Yo veo más vecinos locos, enfermos, con problemas erráticos, vecinos que eran muy simpáticos, que gente cuerda. Hoy en día, en una sociedad como la que estamos viviendo, vean las noticias reales de asesinatos en Estados Unidos. ¿A cada cuánto? Asesinatos en colegios, matanzas de personas. Y ahora los profes tienen armas Ahora los profes, Florida. ahora anda al Walmart y te compras una escopeta y vaya a ser el héroe, conchetumare. ¡Qué vergüenza, weón! Si el profesor está para educar, no está para hacer el western, pero esas son otras realidades, no una realidad como la nuestra. En realidades absurdas, porque Gringolandia es el mundo de lo absurdo, donde lo tonto es real y donde lo real es tonto. Y esta weá lo dijo Bombalé hace 10 años atrás. Sí, de hecho me acordé de eso. Entonces, cabros, así como para que nos vayamos ya listo, preparándole la cancha al joven Planeta Sigi de Eduardo XTX. Por supuesto. Pero para cerrar y que no quedemos con esta sensación de amarga. Sí, porque quedé con esta weá que... Pensemos en esto. Planeta de los Simios tiene 3 partes. Ah, claro. Esto es solo la primera. Y que es la más cochina, por decirlo así. La Claro. más... Donde está todo este proceso como de convulsión interna y de hacer la lucha. Pero después viene la confrontación y después viene, por supuesto, la guerra. Y después de la guerra vienen más cosas, que eso también la vamos a tener en especial. Por eso, siempre, siempre, siempre mantener la esperanza intacta. Es algo que humano. Si ustedes van a la literatura, los únicos que tienen fe en el reino animal somos nosotros. Porque los animales tienen distintos tipos de inteligencia. Tal vez no la nuestra, ¿cachai? Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que los animales no tienen fe porque son distintos. Nosotros sí. Ocupémosla. Eso es todo. Así es sencillo. Nos vamos. Nos vamos. Por supuesto, dejamos a nuestro amigo Planeta Sigi. Tremendo programa, uno de mis favoritos. Música en vinilo, en directo desde Hobby FM. Ustedes le pondrán atención. Sigan a su fanpage, que lo pueden encontrar como Planeta Sigi. Y, por supuesto, a la fanpage de Hobby FM, que también ahí nos pueden encontrar todas las noticias de nuestro dial. Y, por supuesto, ustedes saben, nosotros ahora estamos en streaming. Nos pueden seguir en www.hobbyfm.cl, donde pueden escucharnos en vivo o vernos en video a través de la página. Y, por supuesto, YouTube, que también es Hobby FM. Ya después de esos datitos, creo que es bueno que me retire. No les doy más la lata. Ya son las 21:44. Nos despedimos. Que estén bien. Que estén bien. Chao. Chao, chao.